Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nueva semana en el canal Under Army. Ya estamos con el séptimo video. De a poco como se podrán ir dando cuenta, ya de a poco estoy perdiendo la cantidad de el número de la cifra de la cantidad de videos que he estado haciendo ya en este canal. Al final me está agarrando más entusiasmo del que pensé originalmente que iba a tener. Ya estamos con el séptimo video y hoy analizando básicamente la discografía del rock paraguayo en líneas generales. Y bueno, hoy me voy a dar un pequeño gusto personal. Una de las 3 millones de razones por las que abrí este canal era no solamente para hablar de distintos discos clásicos de la historia del rock de mi país, o para hablar también de ciertos discos que fueron lanzados hace ya un tiempo y que por ahí merecen ser un poco más recordados de lo que son y demás, sino también otra de las razones fue también para hablar de cierta música nueva que ha estado apareciendo acá en mi país en los últimos años y también así de manera más reciente, y que merece ser tenida en cuenta y merece ser reseñada y recomendada sobre todo a más gente. Tal es el caso de la banda de la que vamos a hablar hoy y del disco de la banda de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, en mi opinión, uno de los mejores discos, uno de los más interesantes que se hayan lanzado dentro de lo que es el rock nacional en lo que va de la década del 2020. Vamos a hablar de Polaroid, de la banda Cassette, oriundos los muchachos de la ciudad de Coronel Oviedo, nada más y nada menos de la capital del departamento de Caaguazú. ¿Por qué esto es tan importante y tan llamativo? Paraguay, si por ahí hay gente de afuera que está escuchando este podcast, Paraguay es un país que históricamente siempre ha tenido la mala costumbre de ser a veces de centralizar mucho la cultura en las urbes más importantes nada más. Obviamente Asunción y sus alrededores han como sido siempre el gran símbolo de eso. La gran mayoría de la digamos incipiente industria cultural paraguaya siempre se centró mucho en Asunción, y sobre todo el rock y el pop siempre se centró mucho, el desarrollo del rock y el pop paraguayo siempre se centraron mucho acá en Asunción y en sus alrededores, y en menor medida también en Ciudad del Este, que es la segunda gran urbe que existe acá en Paraguay. Sin embargo, obviamente nuestro país ha crecido bastante en las últimas décadas, y obviamente los recursos fueron llegando también a las zonas más próximas, más digamos del interior del país. Por ende, no es de sorprender que una banda del interior del país, con el paso del tiempo haya podido lanzar un disco. En otros tiempos, de los 2010 para atrás sobre todo, el interior de Paraguay era como, sacando Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, ponerle que son como las 3 grandes urbes que existen en el país. El interior así del país, el interior del Paraguay era como era casi un mundo aparte. Pero bueno, eso se ha ido, de a poco se está como dejando de lado, y el hecho de que esta banda Cassette haya podido lanzar un disco tan interesante por demás como es Polaroid, siendo ellos de Coronel Oviedo, del departamento de Caaguazú, o sea, bien adentro del interior del país, habla un poco de lo que es el avance, digamos, de lo que es el avance, digamos, del mercado musical paraguayo. De a poco se va abriendo a nuevos horizontes, por decirlo de alguna manera. La banda Cassette, hay que decir que lanzaron su disco bastante rápido, teniendo en cuenta el momento en el cual se formaron. La banda se forma en el año 2019 y este disco se lanza en enero del año 2021, plena pandemia del COVID. O sea, para los que, todos tenemos más o menos de recordarlo, ¿no? La época fuerte del COVID, la época fuerte de la pandemia fue, digamos, un año y medio. O sea, desde marzo de 2020, que todo el 2020 fue básicamente el año del COVID, y la primera mitad de 2021. Toda esa época, digamos, fue así continuada, fue, digamos, la época fuerte del COVID, la época en la que estaban muy fuertes las restricciones, el tema del tapaboca, el tema de no poder hacer conciertos, el tema de no poder ir a partidos de fútbol, el tema de no poder reunirse. Digamos, fue durante ese un año y medio en que estuvo todo muy fuerte, digamos, en ese sentido. Y estos muchachos de Cassette lanzaron su disco debut, este Polaroid, en enero de 2021, en un momento en el que todavía la pandemia estaba muy fuerte, y de hecho estaba a punto de entrar en su etapa más crítica acá en Paraguay, que fue esa primera mitad del 2021, que fue donde más casos se dieron y, tristemente ocurrieron más decesos a causa de eso, ¿no? En medio en ese panorama tan sombrío fue que esta banda lanzó su primer disco, imagínense, lo cual además significa que si lo lanzaron en enero del 21, probablemente lo estuvieron grabando en plena pandemia en el 2020. Imagínense lo destacado que es esto para una banda, sobre todo que viene del interior. O sea,
tienen 3 millones de dificultades y aún así lograron sacar este disco que, bueno, del que ya vamos a hablar acerca de lo bueno, de lo que tan bueno es, digamos. La banda está conformada por Hugo Soler en guitarra rítmica y voz, Matías Ocampo en batería y voz, Dante Duarte guitarra principal, Carlos Ábalos en teclados y Andrés Godoy en bajo. Según se cuenta en internet y en algunas notas que se han hecho a la banda o sobre la banda en particular, la banda se forma un poco a partir de los ciertos gustos comunes que tenían sus 5 integrantes, respecto al arte, la literatura, el cine y por supuesto sus gustos musicales. Según lo que la propia banda dice, sus influencias principales son The Cure, Smashing Pumpkins, Pixies, los Smiths. Se nota en la música de la banda, se notan obviamente esas influencias, pero yo creo que estas 4 bandas que se nombran quedan hasta cortas. Yo creo que hay muchas más influencias más allá solamente de estas 4 bandas que los propios cassettes reconocen escuchar y que reconocen que fueron grandes influencias para ellos, ¿no? La banda fue presentando este disco bastante de a poco. La primera canción que se lanzó creo que fue Luces, que fue como uno de los primeros adelantos, y después fueron apareciendo los demás cortes hasta que el álbum finalmente se lanza en enero del 2021. El grupo logró, digamos, cierta trascendencia durante sus primeros 2 años de vida, sobre todo porque lamentablemente al sacar el disco en una época en la cual la pandemia estaba demasiado fuerte todavía, capaz no pudieron dar todos los conciertos que a ellos les hubiese gustado, pero sí empezaron a tener un poco más de llegada al siguiente año, el año 2022. Tal es así que participaron de la edición del Kill Fest que se realizó en el año 2022 en el espacio IDESA, creo que eso fue en septiembre o en octubre del año 2022. Ellos participaron del primer día, o sea que llegaron a tocar, y esto lo digo porque el Kill Fest de ese año 2022 iba a hacerse en 2 días, creo que un sábado y un domingo, pero el concierto del domingo no se hizo o el festival el día domingo no se hizo porque cayó una tormenta muy fuerte y bueno, se suspendieron distintos conciertos y qué sé yo. Por suerte los chicos de cassette sí llegaron a tocar porque les tocó tocar el sábado y pudieron dar su respectivo concierto, ¿no? A ver, ya hablando de lo que es el sonido de la banda en líneas generales, lo que podríamos decir es que es un poco Cassette es, digamos, una especie de banda que forma parte de una estela de artistas que se nota que son un poco el resultado de esa especie de mal llamada escena indie que apareció a mediados de la década del 2010. Vamos a hacer un poquito de retrospectiva en ese sentido. Ustedes seguro recordarán que cuando yo les hablé del disco de Tender Cage, el EP de Tender Cage Within the Window del año 2018, les mencioné que Tender Cage formaba parte de una especie de movimiento alternativo a lo que era el rock pop paraguayo más comercial de la época, más mainstream de la época, para lo que era Paraguay, por supuesto. Y dentro de esa escena, dentro de la que estaba Tender Cage, había otras bandas también muy importantes de su época, como por ejemplo X, probablemente la más importante y relevante de todas, pero también estaban The Crayolas, también estaba Vertical Ocean, y digámosle que dentro de esa escena, o más bien esa escena, digamos, alternativa, que tenía como más influencias de música más dream pop, hasta cierto punto el indie rock también tenía un poquito de Britpop, jungle pop y cosas así. Esa escena que apareció a mediados de los 2010 como una especie de escena alternativa dejó su estela y vino una especie de segunda generación de artistas y de grupos que más o menos iban por el mismo lugar. Digámosle que Cassette podría venir a formar parte de esa segunda generación de grupos que iban más o menos por el mismo sonido, medio que acá la prensa paraguaya suele catalogar como indie. Ya vamos a detallar por qué, pero Cassette fue de esas bandas que fue un poco por esa estela y que fue de la segunda generación que fue por ese camino. Otras bandas también destacadas que fueron por ese camino a partir de ya finales de la década pasada. Bueno, una de las más destacadas creo que son los Olis, y creo que está por ahí también Ciudad Mansa, bandas que sobre todo adoptaban ese sonido del dream pop, del indie, mezclado con el indie rock, con un poquito de post-punk, con un poquito de electrónica también. Bueno, el Culto Casero también es otra banda que
que apareció un poquito después. El Culto Casero fue de las primeras, digamos, de esta segunda generación de la que forma parte Cassette. Fue como una directa heredera de esa escena indie de mediados de los 2010. Y bueno, Cassette es una banda, la verdad, bastante interesante. No he leído mucho acerca de ellos en los últimos años. Lo último que supe fue que tocaron en el Kill Fest. Tengo que reconocer también que no pude revisar todavía sus redes sociales. Por lo que tengo entendido, no se separaron ni nada. Y yo lo primero que quiero decir es que quería hablar primeramente de este disco como uno de los discos así más nuevos que estoy tocando en el canal, porque básicamente es de los discos así más, de los discos paraguayos que más he escuchado en el último tiempo. Es un disco cortito, bastante rápido, se pasa bastante rápido más bien. Y ahora ya, bueno, dado todo este contexto histórico, vamos un poco a hablar de lo que es el disco en sí, ¿no? de su calidad y demás. Como dije hace un rato, las influencias que citó la banda, Pixies, Smashing Pumpkins, The Cure, The Smiths, son influencias que se notan, obviamente en este disco se notan en la música que hace la banda, pero quedan cortas porque hay muchas cosas más en el estilo de la banda. Yo hasta cierto punto noto de vuelta influencias del Dream Pop, de bandas como los Cocteau Twins. Puede que esté exagerando en eso, pero cierto, el sonido de las guitarras y la mezcla y la ecualización de los instrumentos en general es como muy Cocteau Twins, muy así, muy digamos, muy etérea. Las voces están tratadas de esa manera también, o sea, la voz del vocalista principal y los coros que se realizan son muy bastante psicodélicos, bastante espaciales, por decirlo de alguna manera. Todo tiene ese tratamiento muy típico de la producción del Dream Pop, por eso que creo que ese tipo de música se nota que tiene mucha influencia en esta banda Cassette. También noto cierta influencia, no tanta, pero noto cierta influencia de bandas de Cold Wave. ¿Qué es el Cold Wave? A ver, ustedes no sé si seguro habrán oído hablar del famoso post-punk ruso. Este sonido que es básicamente una mezcla entre synth pop y post-punk, que sobre todo muchas bandas de Bielorrusia tipo Molchat Doma pusieron de moda en la segunda mitad de la década pasada y que ahora sigue siendo bastante famoso hasta el día de hoy, de hecho. Bueno, en realidad ese sonido no es post-punk como tal, sino que es Cold Wave, que es justamente lo que les mencioné, es una mezcla de synth pop con post-punk. No tienen baterías acústicas, por ejemplo, usan directamente una batería electrónica, una caja de ritmos, y solamente tienen una guitarra con choros y un bajo y la voz del tipo que canta, y obviamente un teclado de vez en cuando. Bueno, hay bandas de ese estilo que no son las de Bielorrusia, sino que son yankees y británicas, como bandas como Black Marble, por ejemplo, que tienen una vertiente de ese sonido Cold Wave que es un poquito más melódico, es un poquito más soñador, un poquito más dreamy. En ciertos puntos de este disco se nota un poco esa influencia, la influencia un poco de esa vertiente del Cold Wave, hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente que ni por asomo este es un disco de Cold Wave, al fin y al cabo estamos hablando de un disco de una banda de rock típica, o sea, hay dos guitarras, un bajo, una batería y el teclado, pero sobre todo en las melodías de las guitarras y en el tratamiento también en las melodías de las voces también se nota un poco esa influencia, un poco de ese Cold Wave más dreamy que les estaba mencionando, de bandas como Black Marble. También noto cierta influencia del synth pop. Hay de hecho una canción, no voy a decir cuál todavía, que me hace acordar mucho a una de las bandas de synth pop más importantes de la historia, si no la más importante, junto con Depeche Mode, que no es Depeche Mode, es otra, ya voy a hablar de ella. También hay cierta influencia del indie rock, aunque yo el indie rock lo suelo diferenciar un poco más de este sonido, porque el indie rock suele tener guitarras un poquito más filosas, son igual de melódicas que las guitarras que se escuchan en el Dream Pop y en el Jungle Pop, pero el indie rock, el sonido de su guitarra es un poco más seco, no es tan aéreo. Sin embargo, en este disco se nota que a momentos la guitarra se acerca un poco más al sonido de guitarra que tiene el indie rock. Todos estos estilos, digamos, que estoy mencionando y que están, digamos, en cierta manera comprimidos en este álbum y en este estilo de álbumes que se lanzaban en esa época dentro de lo que era la llamada escena indie paraguaya, son todos estilos que históricamente siempre se pusieron, siempre se etiquetaron con el nombre de indie. ¿Por qué? Porque muchos de estos estilos
nacieron en su gran mayoría entre Inglaterra y Estados Unidos en discográficas independientes, de ahí viene el término de indie, que un poco les quedó a todos estos estilos, o sea que es algo mucho más amplio que eso, más bien es una etiqueta que se utiliza para simplificar todo y meterlo dentro de una misma bolsa, pero bueno. Al margen de eso, ¿qué otra cosa puedo decir del álbum que me parezca interesante? Sí, a momentos también hay un poco de indie-trónica, de neopsicodelia, o de psicodelia electrónica más bien. A momentos hay canciones, sobre todo las instrumentales, a momentos me hacen acordar un poco a MGMT, o a bandas como MGMT. Hay también trabajo de collages sonoros, digamos, se meten muchas grabaciones encima, grabaciones que no forman parte de la música, sino que ayudan más bien a lo que es el concepto del disco de que ya vamos a hablar. La verdad que, vuelvo a repetir, para hacer un disco que se nota que por la fecha se nota que se hizo en plena pandemia, lo que hicieron los muchachos de Cassette es realmente tremendo. A mí me fascina el hecho de que una banda, sobre todo del interior, haya podido lanzar un disco tan bueno como este, tan propositivo como este, y dentro de todo también bastante novedoso, porque aunque la banda en sí no inventa nada, este estilo que mezcla tantos sonidos propios de la música indie, como se suele decir, yo creo que ninguna otra banda lo tenía en esta época, ni las bandas anteriores ni las bandas que vendrían después. Cassette en ese sentido podría ser también mi banda favorita de esta nueva generación de bandas indies paraguayas. Y ahora vamos a hablar de lo que es un poco el concepto del disco. No sé si sea un álbum conceptual como tal, yo creo que la banda no de lo poco que leí, de las pocas notas que pude encontrar de la banda, no creo que ellos lo hayan definido a este álbum Polaroid como un álbum conceptual como tal, pero sí se nota que hay una especie de hilo conductor y que hay un tema central en todas las canciones, tanto dentro de lo que es la música como dentro de lo que son, digamos, las letras. Disculpen un rato, voy a tomar un tereré. Necesito hidratarme. Ya sé que dicen que el tereré no hidrata del todo, pero bueno, no estoy para eso ahora. La idea central de este disco Polaroid se nota, está prácticamente en el nombre de la banda y en el nombre del disco. La idea central es la nostalgia y es la melancolía de un tiempo pasado. Un tiempo pasado del que se hace referencia en este disco a través de grabaciones, de publicidades y de publicidades de la televisión y de la radio de los 80 y de los 90, creo, más de los 80 sobre todo de acá de Paraguay. Lo cual es simpático porque es como una nostalgia de un tiempo que los miembros de la banda no vivieron, porque los muchachos son todos veinteañeros, o sea, ninguno vivió los 80. Pero es como que, o sea, me da la impresión de que lo que quería hacer la banda al proyectar eso, o al poner esas grabaciones antiguas de los 80, era, digamos, plantear la idea de que la nostalgia, si bien la nostalgia que ellos expresan a través de sus letras tienen que ver con cosas que les pasaron a ellos durante su tiempo de vida, probablemente, es como que quieren llevar la nostalgia un poco más allá, o sea, quieren hacer algo más grande con eso, y por eso meten un poco estos collages sonoros con publicidades de los 80 y demás. Es como una constante reminiscencia al pasado, recordando momentos así, recordando momentos que uno vivió, que muchas veces hay que decir esto, muchas veces los momentos más lindos que uno vivió los recuerda a través de ciertas cosas que consumió, de ciertas cosas que vio. En ese sentido las publicidades, por ejemplo, han sido siempre muy particulares en eso. O sea, ¿quién no se acuerda de alguna publicidad que vio de niño o que vio de adolescente y que justo en ese momento en que la vio estaba pasando por un momento de su vida particular, o por ahí estaba con alguien? Bueno, yo creo que un poco forma parte de eso, ese conjunto de ideas que la banda mete a través de grabaciones de publicidades y demás. Y bueno, lo conjugan un poco con la nostalgia ya más personal que ellos reflejan en sus letras. Y que bueno, se complementan muy bien con la música, porque este sonido de indie rock, dream pop, medio jungle pop y demás, se conjuga siempre muy bien con la nostalgia, ya y con la melancolía sobre todo. Ya esto se viene haciendo desde que los Smiths comenzaron a hacer este tipo de sonido. Incluso R.E.M. incluso ya planteaba este sonido como un poco una oda a la nostalgia y una oda a la melancolía. En fin,
Pasemos ya a lo que es el canción por canción. El disco abre con una cortina introductoria que se llama Dewey. Creo que lo dije bien, Dewey. Dewey es básicamente un collage sonoro, como le dije, es una cortina que sirve para introducir un poco la temática central del disco, que es la nostalgia y la melancolía. Dewey es básicamente un collage con estas, sonidos de publicidades típicas de los años 80. Se escucha una publicidad de cigarrillos Kent, de óptica Carrón, que era una óptica muy famosa que estaba, no sé si sigue estando en el centro del microcentro de Asunción. La verdad que hace mucho no me fijo, estaba en la zona de Cerro Corá y Brasil, más o menos por esa zona. Se escucha también una publicidad de un partido de la selección paraguaya, que creo que iba a jugar contra Cosmos de Nueva York, que era el equipo donde jugaban Roberto Cabañas y Romerito, en los tiempos en que Paraguay clasificó al Mundial del 86. Bueno, una muy buena manera de introducir, digamos, la temática central del álbum. Pasamos ya a la que es la primera canción, que es Luces, que fue de hecho el sencillo adelanto de este disco, que bueno, es perfecta para comenzar este álbum, porque es un perfecto resumen de lo que va a ser el disco. Una canción muy melancólica, muy sentida, muy emocional, con esa guitarra espacial, con ese tratamiento de chorus y de delay tan recargado, la voz también con muchísimo delay, con muchísimo eco, con muchísima reverb. Me fascina como el cantante principal, espera que lo quiero nombrar bien, Hugo Soler. La voz de Hugo Soler se nota mucho la edad que tiene, un poco la edad que tiene y un poco su inexperiencia, o sea, su inmadurez al cantar, lo cual le da a la música que hace un aspecto como mucho más sincero y honesto. O sea, se nota esa especie de melancolía juvenil, melancolía así más propia de una persona de 20, 21, 22 años, cuando uno está empezando ya a ser formalmente un adulto y vive ciertas cosas que lo van marcando de cara al futuro y demás. Su voz en ese sentido refleja muy bien eso, y se complementa perfectamente tanto con la letra como con el tremendo trabajo de sonido que tiene este disco. Como ya les mencioné, las guitarras así espaciales, o sea, la reverb, el delay, la melodía preciosa, un ritmo así que es, dentro de todo es lento, pero tampoco se exagera, es un ritmo lento, pero que te invita más a viajar que a sentirte así, o sea, no es una power ballad, avísame, que es la doy como ejemplo porque es la balada de la que hablamos en el video pasado, ¿no? La balada de la banda de Rolando Chaparro, Síntesis. Luces, muy buen tema para arrancar. Hoy quise verte, el tercer tema. Hoy quise verte es, digamos, la canción que más se asemeja propiamente al indie rock. Esta canción tiene un sonido de guitarra que sigue teniendo un poco ese sonido de chorus con un poquito de reverb y delay, pero no es tan marcado, no son tan marcados esos efectos dentro de la guitarra de esta canción. Se la escucha un poquito más seca, por ende eso combinado con el ritmo así bien sencillo de 4x4, con la melodía también muy propia de este tipo de bandas, la acerca un poquito más al indie rock en ese sentido. Este tema, sobre todo, me encanta el videoclip que se hizo para esta canción, que es básicamente un homenaje al icónico videoclip de la banda Blur de Coffee and TV. Capaz muchos de ustedes seguro lo recordarán, ¿no? El video de Coffee and TV de Blur era básicamente la historia de un cartón de leche que estaba en la casa del guitarrista de Blur, Graham Coxon, que al parecer el tipo había desaparecido, qué sé yo. Entonces la caja de leche, estos de Tetra Pak, digamos, se escapa de la casa de Graham Coxon y lo va a buscar, y en el camino conoce a otro cartón de leche de Tetra Pak también, que era de yogur de frutilla, que obviamente era una mujer, pero por el camino ella muere y él se queda con el corazón roto. Es uno de los videos más creativos de la historia, probablemente. Creo que es del 99 ese video de Blur. Y Hoy quise verte es como una especie de homenaje indirecto a ese videoclip, solo que lo hacen los protagonistas, en lugar de ser dos cartones de leche, son dos artesanías de esas alcancías, ¿viste? De cerámica que se hacen en Areguá. Hace mucho que no lo veo, pero creo que eran una rana y otra rana mujer, una cosa así. Era básicamente la misma dinámica, ¿no? Muy parecido, o sea, sigue más o menos la misma dinámica del videoclip de Coffee and TV de Blur. Hoy quise verte también, muy buen tema, muy disfrutable. Este creo que fue el segundo sencillo, de hecho,
del disco. Mints and Flowers, que es la primera canción en inglés del álbum. Acá vuelven de vuelta las guitarras ya más espaciales propiamente dicho. El teclado empieza a tener un poquito más de protagonismo a partir de acá. Me gusta sobre todo, eso se nota mucho en esta canción, en Mints and Flowers, me gusta mucho cómo los arpegios o los fraseos de guitarra son como muy fáciles, son muy sencillitos, pero enseguida se te pegan y enseguida conectan contigo casi a la primera por lo sencillos que son. En el caso de Mints and Flowers es ese, de hecho. Apenas escuchas el fraseo de guitarra ya se te pega y ya parece que forma parte de tu cabeza. Es como si lo hubieses escuchado ya antes en algún otro lado, pero no sabes dónde. De vuelta, otro tema bastante bueno, un poco parecido también al estilo de Luces, como también lo es la quinta canción del disco, que es 87. 87 es también bastante parecida a Luces, esta es un poquito más emocional, un poquito más lenta, mismo tratamiento de guitarras, mismo tratamiento de la voz, hermosa melodía de guitarra también, hermosa combinación de acordes. Es muy interesante la letra de esta canción, porque en esta canción 87 el cantante Soler está como hablándole a otra persona a la cual básicamente le está, uno pensaría en un primer momento que le está hablando a su pareja o a una chica probablemente con la que está compartiendo, o en el mejor de los casos a un amigo. Sin embargo, en un momento, o sea, más bien da la impresión de que le está hablando directamente a su pareja en un primer momento, hasta que en determinado momento de la canción se escucha que dice tu cuerpo ha crecido pero sigue siendo un niño. Ahí te das cuenta que está hablando de un hombre, y más o menos podemos inferir por lo que dice la letra que se está hablando a sí mismo, básicamente. Cuando por ejemplo llega el coro y dice entonces ¿por qué actúas como si no hubieras sabido? Entonces ¿por qué actúas tan duro conmigo? Es como él hablándose a sí mismo, reclamándose por qué se culpa tanto, o por qué hace ciertas cosas que ya sabía de por sí que iban a salir mal, pero aún así las hace y aún así se equivoca. La canción en ese sentido es bastante ambigua. Para mí me da la impresión de que él se habla más a sí mismo que a otra persona, pero al mismo tiempo eso como que queda en el aire, y eso hace muy interesante la letra, porque uno puede agarrarlo como de los dos lados de la canción, o la temática de la canción la puede agarrar tanto de uno como de otro lado. Muy interesante. Después viene una especie de descanso que es Vultures. Vultures es una canción instrumental. Esta es una canción que me hace acordar muchísimo a MGMT. Es una mezcla muy interesante entre indie tónica, synth pop, neopsicodelia. Es cortita, dura 2 minutos con 27, y también sirve como un vehículo para volver a introducir la cuestión esta de las grabaciones de publicidades de antaño. Se vuelve a escuchar una publicidad de cigarrillos Kent, se escucha una publicidad de Pilsen ya casi al final. Esto más que nada sirve como un descanso, este Vultures. Me parece como cortina, me parece que funciona bastante bien, o sea, no es que canse ni nada. Sirve para dar un poco más de atmósfera, digamos, complementaria al álbum. Después viene para mí una de las canciones más interesantes, que es 1943, que es una de las pocas que se aleja un poco del estilo más digamos predominante dentro del álbum. Y a ver, 1943 para mí directamente es una canción de New Order. Es una canción de New Order durante probablemente su etapa más brillante, que fue mediados de los 80, en los cuales sacaban estas canciones que eran una mezcla perfecta entre el pop rock británico más frío pero emocional al mismo tiempo, con su synth pop de siempre. Esta canción va mucho por ese lado. A mí me hace acordar mucho canciones como True Fate, o ¿qué otra canción también que había? Sí, True Fate, Temptation, este tipo de canciones de New Order, como les dije, ¿no? Que eran una perfecta mezcla entre el pop rock ochentero más frío británico con el synth pop espectacular. O sea, el coro está bastante, se llega bastante bien al coro, y el coro suena bastante bien, o sea, está muy bien logrado.
Y las canciones así cantadas terminan con la canción número 8, que es May. May podría ser una especie de resumen del álbum. En cuanto a sonido, es una canción, es la segunda canción en inglés del disco. Y un poco mezcla todo lo que veníamos escuchando, ¿no? Acá tiene un teclado muy, digamos, el sonido de sintetizador acá es mucho más, digamos, predominante que en otras canciones. Tenemos también el sonido de Dream Pop que escuchábamos en canciones como Luces, en canciones como 87, pero al mismo tiempo también tenemos un poquito de la indie-trónica que escuchábamos en Vultures. Eso, el teclado tiene mucho que ver con esto. Lo único que me parece que en esta canción, a mí lo único que me hace un poco de ruido en esta canción es el hecho de lo enterrada que está la voz en la mezcla, sobre todo en la... Yo entiendo que este tipo de música tiende a tener ese truco de producción, pero en el coro hay momentos, o más bien durante todo el coro, la voz directamente no se entiende lo que dice, lo cual me parece, no sé si esa era la intención de por sí. A mí me parece que ya se exageró un poco con el tema de enterrar la voz en el coro, pero en sí la melodía es preciosa, las guitarras, toda la instrumentación está perfecta, está todo muy bien ecualizado, la melodía es eterna, o sea, se te conecta contigo casi de inmediato, marcada siempre por esa nostalgia que caracteriza el disco. Hubiese sido un gran cierre, la verdad que May, yo les digo una cosa, May hubiese sido el perfecto cierre para este disco. Lamentablemente la banda comete un único error en este álbum, que es no cerrarla con May, y lo cierra con una canción instrumental que se llama Say Goodbye and Flying in My Dreams, que más que una canción instrumental es una cortina demasiado larga, dura 3 minutos 10. A ver, Say Goodbye and Fly My Dreams podríamos decir que es una especie de hip hop instrumental muy modernillo, que sinceramente suena a música genérica que uno podría encontrar como biblioteca libre de derechos de YouTube. Es más, suena a ese tipo de música que uno escucha de fondo en los videos de estos youtubers tipo onda filósofo, psicológico, onda esquizofrenia natural y eso. Que ojo, a mí me gustan ese tipo de youtubers, yo lo suelo ver, pero a veces ellos usan música muy parecida a esta última canción para ambientar sus videos, porque básicamente es música que creo que está libre de derechos y YouTube no los molesta por usarla y demás. De hecho, creo que uno la puede solucionar entrando a YouTube directamente. Es un cierre bastante anticlimático, les voy a ser sincero, me parece que fue un error. Si quería meter esta canción, yo creo que la hubiese metido por el medio del disco, tipo que sea como una especie de descanso, como lo es Vultures, que no molesta tanto, que está un poquito antes y dura menos que esta. Perdón. Y sinceramente yo creo que el disco tenía que haber cerrado con May, porque May, como les dije, es un buen resumen de todo lo que veníamos escuchando en el disco hasta que llegamos a esa canción, digamos, porque esa canción como que tiene todos los estilos que se tocan en el disco en una sola. Pero bueno, la banda decide cerrarlo con esto. Aún así el disco no deja de ser una maravilla. Vuelvo a repetir, probablemente mi disco favorito de los que lanzado por una banda de rock paraguayo en lo que va de esta década del 2020. Habrá que ver si esta banda se vuelve a juntar, porque como les dije, no he tenido mucha información de ellos desde que tocaron en el Killfest, y estamos hablando de que de eso ya pasaron casi 3 años. Habrá que ver si miento, lanzaron más temas después. Lanzaron un tema llamado Vacaciones, de hecho está muy bueno, vayan a escucharlo. Había otro tema también por ahí que estaba dando vueltas, de hecho hoy lo escuché, no recuerdo el nombre, pero probablemente estén preparando un nuevo disco. Habrá que ver los muchachos de Tenses de Cassette a ver qué sacan. Una banda muy interesante, sin duda que cuando saquen un nuevo disco voy a estar ahí para escucharlos, y si tocan por acá por Asunción veré la manera de ir a verlos también. Y bueno, y nada más que decir, eso ha sido una nueva edición, un nuevo análisis de la discografía del rock paraguayo. Polaroid de Cassette, de la banda de Tense. Cassette lo analizamos, ese fue el disco que analizamos hoy en Under Army. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias como siempre por escucharme. Y la próxima semana probablemente tengamos otro video con un nuevo análisis de otro disco importante del rock paraguayo. En fin, suscríbanse, denle like a este video, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.